Hace unos días una delegación mexicana encabezada por el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía Ildefonso Guajardo se reunió con el equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde esa fecha, Ildefonso Guajardo ha destacado la importancia de la negociación del Tratado de Libre Comercio para la economía y para las finanzas mexicanas. Hola, bien. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy tuvimos la oportunidad de sostener esta plática con el secretario de Economía. Ya estamos con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Ildefonso, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, Jorge y Viviana, por estar aquí con nosotros. Qué gusto platicar contigo, sobre todo en este momento de tanta coyuntura. Tú fuiste de los principales negociadores del Tratado de Libre Comercio en la época del presidente Carlos Salinas. Ahora, ¿cómo van las cosas? Pues mira, realmente fuimos un grupo de mexicanos que nos tocó una oportunidad histórica porque no había ningún precedente en el mundo de un tratado de este tamaño. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte rompió paradigmas, demostró que 3 países de diferente nivel de desarrollo podían integrarse en una zona de libre comercio y finalmente realmente competir en mucha igualdad de circunstancias, con mucha capacidad, y la historia lo ha demostrado. Ha habido beneficios para los 3 países que se integraron hace más de 20 años. A ver, después de este proceso que fue muy largo, muy complicado, 4 años duró el proceso de negociación completo, desde aquella primera reunión con Carla Hills hasta que finalmente entró el tratado en vigor, 2 presidentes de los Estados Unidos, pero quizás había una gran diferencia con lo que está ocurriendo ahora. Ese era un proceso de construcción y este, para algunos, es un proceso de destrucción. Sin duda, lo que se observa es que en ese momento, en el tiempo, viste inclusive lo que de alguna manera fue una semilla permanente de evaluación constante. Todas las integraciones comerciales en el mundo tienen obviamente efectos muy positivos, pero no puedes negar que hay efectos de desplazamiento que tienen que compensarse por todas las ganancias que generan, toda la productividad y el empleo que generan en algunos sectores. Lo que pudimos observar en aquel tiempo es que tuviste un presidente republicano que tomó un compromiso histórico para poner en la mesa junto con Canadá y con México la posibilidad de una negociación hacia un tratado. ¿Por qué llevó ese tiempo? Porque recordarás que en eso vino una elección presidencial donde Bill Clinton como candidato se oponía al tratado. Y se oponía al tratado, y cuando gana la presidencia, que al principio no era el esperado a ganarla, hay que recomponer un poco el proceso y Clinton busca una manera de cómo sí apoyar el tratado, y la manera como encontró eso es proponiendo un capítulo de derechos laborales y derechos ambientales. ¿Qué le hace cambiar a Bill Clinton de estar en contra del Tratado de Libre Comercio a favor? ¿Fue un tema de campaña, un tema electoral? Yo creo que como candidato entendía que generalmente estos temas de, pues un poco llamados al proteccionismo, juegan de una manera muy artificial, pero muy contundente en cierto segmento de la población. Nuestras poblaciones tienen una naturalidad de inclinación sobre cosas que te llevan de ver hacia adentro más que de integrarse hacia afuera, por razones mismas de valoración de lo nacional, de lo propio, lo cual es normal. Lo que pasa con la apertura, y en el caso específico de lo que pasó en aquella época, en los 90s con Bill Clinton, es que él manejaba el concepto de fair trade, o sea que el comercio debe ser justo, debe ser justo. Y aquí lo que él hace es decir, ok, quieren que lo apoye, incorporemos los elementos que respeten derechos laborales y derechos ambientales. Por eso se hacen estas negociaciones y se integran. Yo siempre he dicho que en la historia el TLC de América del Norte no hubiera sido posible sin un presidente republicano de gran visión que lo pone en la mesa y un presidente demócrata que tenía la habilidad política de haberlo procesado por un Congreso que no siempre era fácil procesar tratados comerciales. Esa combinación es la que genera el verdadero éxito de haber aprobado NAFTA hace más de 20 años. Pero regresando a tu punto de vista, que más de un punto de vista tu comentario apropiado, ¿qué pasó en esos 20 años que ahora parece que estamos en un proceso destructivo? Yo creo que realmente una de las cosas que el mundo no se ha dado cuenta con la globalización y la integración es que si bien son procesos naturales que hay que adoptarlos, acogerlos y saberlos utilizar en el mayor beneficio, hemos descuidado la elaboración de políticas públicas que nos ayuden a contener los efectos negativos
o desplazamientos que genera la evolución tecnológica, la integración, la globalización. Eso es lo que nos está pasando cuando observas los votos de Brexit, cuando observas el debate electoral en Estados Unidos, que de alguna manera nos hemos equivocado al creer que los tratados por sí mismos son la vara mágica para solucionar todos los problemas del desarrollo, y no lo son. Tienes que acompañarlos de políticas públicas que te ayuden a generar esas condiciones. O sea, los tratados son excelentes y está demostrado que el crecimiento del comercio en los últimos años ha reducido la pobreza en el mundo de una manera importante. Pero el problema es que si no eres consciente de que necesitas acompañarlos de políticas públicas adecuadas, la irrigación de beneficios se queda acotada. A ver, pero hay en todo esto también, tú decías, las tendencias proteccionistas que siempre están manifiestas en todos nuestros países y lo estamos viendo ahora después de la crisis del 2008 quizás en forma mucho más notable. Pero aquí la diferencia ahora que se vuelve a negociar es primero qué se va a negociar, cómo se va a negociar y con quiénes se va a negociar. ¿Cómo negociar? Quizás lo de Bill Clinton, yo platicaba, lo entrevistamos hace poco al presidente Salinas, él destacaba la importancia de negociar acuerdos paralelos y no reabrir el tratado. Hablabas de políticas públicas, el equipo del presidente Trump desgraciadamente no tiene experiencia en políticas públicas. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a procesar? Tú tienes que encabezar esa negociación. Mira, sin duda la Secretaría de Economía, en el caso mexicano, es la que tiene la responsabilidad de la negociación de tratados comerciales internacionales. Pero contestando a una serie de preguntas e inquietudes que tú expresas, es interesante primero definir, antes de pensar en cuál es la posición de ellos sobre el proceso, tenemos que pensar qué es lo que queremos nosotros de un proceso. Y yo siempre he dicho que partiendo de los principios que el presidente dejó asentados claramente hace 2 semanas y los objetivos de cualquier negociación con Estados Unidos, yo al tomar estas indicaciones presidenciales, yo las traduzco para mi responsabilidad de negocios comerciales en 3 pilares fundamentales. El primero, tú no te puedes sentar a negociar algo donde las 3 partes que se van a sentar no tengan una apreciación exacta de lo positivo y los resultados que ha tenido para los 3 países. Tú has negociado cosas en tu vida. Si la persona con la que vas a negociar dice que en el acuerdo que tienen actualmente y que van a renegociar, solo tú has ganado y eso es falso, pues tú no te puedes sentarte a renegociar nada de este acuerdo porque habría un sesgo, pues a ver qué se sienta a quitarte, lo cual es una visión distorsionada. Entonces, primero, debe haber una evaluación justa de la realidad. Porque esos argumentos de que México solo ha ganado, de que el déficit comercial que tenemos como surplus nosotros, como excedente comercial de 59,000 millones de dólares, como si eso fuera una ganancia neta, es no entender el comercio internacional. El mercantilismo setentero que te hacía ver balanzas comerciales como termómetros de salud está equivocado. Ahora tú tienes que ver, el mundo integra producción. Entonces tú importas partes, las integras, te vuelves competitivo y exportas partes en este proceso. Entonces, sí, es como ignorar lo que las empresas globales generan en México y llevan a sus casas matrices, tanto en el ámbito financiero como comercial o industrial. Y te doy ejemplos y mejores ejemplos. Cuando ellos dicen que nosotros somos pues un poco la causa de sus males en materia de empleos manufactureros, la evidencia te demuestra que hemos sido más bien la solución de sus problemas. Te doy un ejemplo clarísimo. Una empresa de Nuevo León que se llama De Acero compró 2 empresas en Texas y en Missouri para hacer tornillos, tuercas y clavos. Gracias a que el acero se hace en México y se integra en la producción, ellos han salvado 700 empleos en Texas y en Missouri que de otra manera, compitiendo contra tornillos, tuercas y clavos chinos, hubieran desaparecido. Entonces somos parte de la solución, no somos parte del problema. Gracias a nosotros han mantenido empleos manufactureros en Estados Unidos. Si se llega a endurecer muchísimo la política del presidente Trump con México, ¿qué perdemos? Si se llega a romper este tratado de libre comercio. Básicamente, mira, lo que me estás preguntando es, siempre cuando uno se va a sentar a negociar, tiene que estar consciente cuál es el peor escenario. Uno debe tenerlo presente porque uno no se puede sentar a una mesa pues a complacer totalmente por un objetivo. O sea, uno tiene que tener una línea roja que no puede cruzar. Entonces, el peor escenario es que los Estados Unidos se salgan del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y es bien importante la semántica en la expresión. Porque a veces decimos, no, NAFTA se va a destruir, NAFTA se va a eliminar. A ver, sí, la cereza del pastel es la economía norteamericana,
pero recordemos, los que se saldrían serían ellos al aplicar el artículo 2205 de denuncia del tratado y tendrían 6 meses para retirarse. Ese sería el peor escenario. Y en el peor escenario, México tendría una malla de contención que se llama nuestra membresía en la Organización Mundial del Comercio. Y esa membresía obliga ciertos comportamientos en materia arancelaria. Te doy un ejemplo. Hoy la exportación de carros ligeros mexicanos, carros mexicanos a Estados Unidos, paga 0 arancel. Si los Estados Unidos se sale y denuncia el tratado, exportaríamos de acuerdo al compromiso de Estados Unidos con sus tarifas de la Organización Mundial del Comercio. Sería 2.5%. O sea, eso que hemos escuchado del 30 y el 20, pues eso nada más es en un mundo imaginario. Si lo llegaran a hacer, estarían rompiendo con sus obligaciones con la Organización Mundial del Comercio y la verdad es que eso sería eso sería una crisis comercial internacional. Que no puede, que Estados Unidos no se podría dar el lujo de tener. No subestimemos el nivel de cosas raras que se pueden hacer, pero si eso ocurre, te refiero a la depresión de los 20s. Esa depresión empezó por un sentimiento proteccionista de las naciones. Entonces, estaríamos en un grave problema todos. A ver, profesor, lo que me está diciendo, a ver, lo peor que nos puede pasar, Estados Unidos, llega el presidente Trump, me salgo del Tratado de Libre Comercio, NAFTA no va, y entonces simplemente nos cuesta un 3% más exportar automóviles, exportar. Bueno, que finalmente yo te doy un ejemplo. Que lo acaba pagando el consumidor estadounidense. Sí, pero te hace obviamente menos competitivo en su mercado. Lo terminan pagando ellos en precios, pero a la hora de que tus productos se vuelven un poquito más caros, pues entonces tienes menos competitividad de la entrada de la economía. Claro, a veces se ajusta por tipo de cambio. O sea, entonces si el peso se ajusta, te recuperas competitividad. Pero finalmente yo hacía la corrección de que el peor escenario es la salida de Estados Unidos, porque creo que en Canadá y en México deben de seguir en el tratado. Entiendo que la cereza del pastel es la economía norteamericana por su tamaño, pero es importante que el conjunto de reglas que tiene el TLC se mantenga, porque un tratado no es solo acerca de la libertad de comercio de mercancías, es también reglas claras para la inversión. Quizás eso fue lo más importante del tratado, establecer las reglas para el comercio trilateral y que esas reglas se mantengan. Totalmente con o sin tratado, o con Estados Unidos o Estados Unidos fuera del tratado. Y las reglas que están ahí son muy claras. Por ejemplo, tu respeto a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial, que no vas a andar copiando y pirateando marcas o diseños industriales o productos. La protección a que no vas a hacer expropiaciones indebidas a inversionistas extranjeros. Entonces, todas esas reglas se tienen que mantener ahí porque tienes que mandarle el mensaje, perfecto, no tendremos un libre mercado de bienes y servicios, pero México y Canadá siguen siendo respetuosos de las reglas básicas para recibir la inversión. A ver, ¿qué le pasaría a Estados Unidos? ¿Sabes qué? Presidente Trump, me parece perfecto, nos salimos del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo se vería afectado a Estados Unidos? Mira, nosotros tenemos una compra muy importante, somos los segundos compradores más importantes en el mundo de bienes norteamericanos. Y te doy ejemplos de lo que ha estado pasando en Washington. Han llegado cartas muy, muy fuertes diciendo, señores, piensen lo que van a hacer porque aquí habría afectación. Somos el primer comprador de maíz amarillo, somos el primer comprador de carne de pollo, el primer comprador de arroz. Somos de los más importantes, creo que los primeros en manzanas rojas producidas en el estado de Washington, en Seattle. Hay 10 productos en los cuales el primer consumidor es México. Para más de 20 estados norteamericanos o 32 estados norteamericanos, somos el primero o el segundo destino de exportaciones. Tal vez cuando ves los porcentajes sobre el tamaño de la economía norteamericana, el comercio con nosotros no es tan importante proporcionalmente al nivel de todo Estados Unidos como lo es para México. Pero el tema es que cuando te vas a afectaciones específicas, vas a encontrar que hay diputados y senadores en el Congreso de Estados Unidos que sí les duele interrumpir esos flujos de comercio. Por ejemplo, Wyoming, fueron uno de esos estados que estaban totalmente en contra de los republicanos, de los demócratas, pues, exportan leche, huevo, carne, todo a México. Sobre todo, muchos de los estados que votaron por el presidente Trump de las zonas rurales, son ellos los medianos agricultores y los pequeños agricultores, su grano se los venden a comercializadoras que exportan a México. Entonces, habría mucha gente afectada en esas zonas. Y acuérdate cómo funciona el balance de poderes.
hemos visto en el pasado que cuando ganamos una resolución en la Organización Mundial del Comercio por alguna práctica no buena comercialmente de ellos, nos dan el derecho le llamamos, de responder o de llevar ciertos castigos al comercio. Nada más empiezas a hacer la lista y pones en la lista aquellos productos que más duelen en el Congreso y se movilizan los legisladores para inmediatamente corregir lo que originalmente estaban ocasionando. ¿Cuáles serían los productos que más les dolerían en Estados Unidos? Pues mira, depende. Yo te diría, un producto que ha probado ser muy sensible son las manzanas. O sea, ahí hay representantes en el Congreso que tienen muchos años, ya ves que por la reelección tienen posiciones de seniority o de antigüedad muy fuertes. Entonces, pues tienes todo lo que es maíz, lo que es fructuosa, lo que es manzana. O sea, el sector agrícola es un sector con mucha influencia en la política norteamericana. A ver, regresemos a la negociación. Estuviste, te tocó estar en aquella primera reunión que fueron junto con Luis Videgaray, Sí. Que fue el día donde habló el presidente Trump del muro, de la visita, donde se terminó cancelando la visita del presidente Peña, que iba a ser el día 31. ¿Cómo fue ese primer encuentro y cómo han evolucionado hasta el día de hoy? Mira, sin duda... Hay muchas versiones sobre el encuentro, desde que, pues fíjate desde que los trataron muy mal hasta que tuvo relativa cordialidad. Hemos sido muy claros. Hemos usado una palabra que creo que la compartimos tanto Frank de la oficina del presidente como Luis, como un servidor, que fue una visita de contrastes. ¿Por qué contrastes? Porque aunque parecería difícil de creer, ellos traían su programa de los 100 días para las acciones ejecutivas estas que detonaron, y el día miércoles coincidía con que en su calendario iban a presentar la orden ejecutiva para el muro y la orden ejecutiva para fortalecer las medidas contra migrantes. Entonces, para alguien que ha hecho diplomacia económica por 25 años, entre profesionales de la política y la diplomacia, tú automáticamente asumes que lo hicieron a propósito para recibirte con un golpe en la cara el día que llegaste. Pero después de haber estado ahí 9 horas, acampando literalmente dentro de la Casa Blanca el miércoles, entramos a las 9 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde. ¿La reunión duró todo el tiempo? No, es que hubo una cosa interesante. Generalmente, en mi experiencia que me ha tocado con Bill Clinton, acompañando presidentes mexicanos, tú vas a Washington y pues vas a ver a fulano y vas a su oficina, y luego vas a ver a Mangano a su oficina, y luego vas a ver y sigues todos los procedimientos de protocolo. Inclusive cuando ibas a una visita de presidentes privada en la oficina Oval, te ponen un sticker y te llevan por un caminito y te ponen en una sala a esperar hasta que es tu hora y un escort de seguridad te lleva directo a la oficina Oval. Y sabes exactamente cuánto tiempo vas a estar. Esto fue totalmente atípico porque entramos a la Casa Blanca a las 9 de la mañana, nos facilitaron una oficina a 20 pasos de la oficina Oval y ahí estuvimos, en lugar de ir a oficinas, ahí estuvimos recibiendo a los funcionarios que estaban ya designados en su responsabilidad. Entonces, ahí vimos al jefe económico de la Casa Blanca, el Economic Council, el señor Cohn, que era el CEO de Goldman Sachs. Ahí saludamos a Bannon, el Chief Strategist Bannon. Ahí saludamos al Chief of Staff. Ahí nos reunimos con el señor Jared Kushner, que es un asesor de alto nivel del señor Trump. Entonces, y ahí estuvimos, ahí bajamos, tienen una área de cafetería o comedor de la Casa Blanca, donde ahí tuvimos una comida de trabajo. Entonces, ahí estuvimos todo un día completo dialogando con diferentes interlocutores. Entonces, la disponibilidad de este equipo era muy propositiva, inclusive muy transparente porque te das cuenta que no hay una sola idea sobre algunas de las cosas que has escuchado. Por ejemplo, este tema del border tax, del impuesto fronterizo, que es más bien un yeto de flujos donde benefician exportaciones y gravan importaciones. Eso, por ejemplo, después de platicar con muchos, me queda claro que hay voces en contra y voces a favor dentro del mismo equipo. Entonces, fue un ejercicio muy saludable, pero al mismo tiempo tenías una dinámica que no tenía que ver nada con una este espíritu. Una dinámica pública que se contradecía con la privada que estabas desarrollando. No sé si se contradecía, pero que agarró su propia dinámica, ¿no? Entonces, nosotros cuando llegamos nos dimos cuenta que lamentablemente les había coincidido la presentación de estas órdenes ejecutivas, nos dimos cuenta... ¿De veras no fue a propósito? No, a ver, yo te lo diría
yo te lo diría cuando tú notas que es un saque de bola rudo, porque si fuera así, no hubiera habido toda esta dinámica, toda esta interlocución, toda esta facilitación de diálogo. La verdad es que alguien se encargó del calendario y alguien se estaba encargando de la delegación mexicana y nunca se dieron tiempo que... Esto iba a ocurrir porque es parte de sus promesas. No es que la orden ejecutiva no iba a ocurrir. Lo que estuvo muy mal coordinado es por qué no se dieron cuenta que la estaban estableciendo el día que llegaba la delegación mexicana. Pero independientemente de eso, el tema es que ese día el presidente Trump da una entrevista antes de presentar las órdenes ejecutivas. Y en esa entrevista le preguntan qué onda, quién va a pagar por el muro. Y él dice, pues México, de una forma u otra, va a pagar por el muro. Y entonces eso nos obligaba a nosotros a una respuesta. Pues claro. Y entonces pues el presidente Peña tenía que decir lo que ha dicho desde el día 1, desde que el señor vino de visita a México. O sea, México no va a pagar por el muro. Y en estas cosas tú avisas. Señores, nada más les comentamos que va a haber una respuesta, pues para que estén conscientes de que pues, es necesario. ¿Ustedes estaban informados de lo que estaba pasando afuera, de las órdenes ejecutivas? Sí. No, las órdenes ejecutivas nos dimos cuenta desde que aterrizamos el martes en la noche. Sí, porque eso fue temprano, ¿no? Exactamente, fue a mediodía más o menos. Pero el punto es que aun y cuando advertimos que iba a haber una respuesta del gobierno mexicano, un poco como para decir, tenemos que ir balanceando públicamente ese tema, como que no esperaban la intensidad de la difusión de la respuesta. Y entonces es cuando el jueves... ¿Se sintieron ofendidos? No, ellos no el equipo. De hecho, el equipo estaba trabajando el jueves, programando la visita, cuando de repente, en medio de la reunión, se dan cuenta que el presidente Trump acaba de subir un tweet donde decía, si vas a venir, pues vienes a discutir cómo vas a pagar por el muro. Y pues eso pues, ya era evidente. Pues que estaba diciendo no va a haber visita, porque el presidente bajo Peña ninguna no le quedaba de otra más que circunstancia, decir no voy. No, el presidente tenía que contestar, pues entonces no hay visita. Y entonces ahí es donde se descuadra y el equipo que estaba constructivamente avanzando dice, ops, o sea, híjole, pues ya aquí nos cambiaron el cuadro, ¿no? Y entonces empezamos a actuar todos para tratar de definir que el diálogo no se interrumpa. Ellos... ¿Qué ha pasado desde ese día hasta ahora? No se ha interrumpido el diálogo, que es importante. ¿Y en qué camino está? ¿En qué ruta mira, está? Básicamente en la parte comercial, yo tengo que esperar a que mi homólogo, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, sea ratificado. Aún no es ratificado. Hay rumores de que se pueda ratificar el día de mañana. Pero mientras él no tenga la ratificación, legalmente él no puede reunirse con representantes de entidades gubernamentales extranjeras. Entonces, en el momento en que él esté ratificado, estaremos haciendo contacto porque independientemente de NAFTA y de lo que hagamos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tenemos una agenda muy compleja derivada del Tratado de Libre Comercio. Tengo asuntos de azúcar, tengo asuntos de acero, o sea, tengo temas que tengo que ir administrando y que yo necesito ya tener un contraparte para ese diálogo. A ver, ha habido versiones, son esas versiones de que de la mano con esto se ha endurecido la frontera, que cargamentos de aguacates no pudieron entrar a los Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, en estas épocas, lo que pase o deje de pasar, todo tendemos a atribuírselo al mismo, ¿no? Y te aclaro, por ejemplo, en el caso de los aguacates. El caso de los aguacates no correspondía a ninguna determinación de esta administración. Acuérdate que la única área libre de exportación de aguacate que ha sido muy exitosa es Michoacán. Michoacán, claro. Lo que había iniciado es un diálogo para tratar de abrir el permiso a Jalisco. Pero ese diálogo estaba supeditado a una serie de negociaciones que lamentablemente no lograron cerrarse y pues alguien de manera no muy responsable pues decidió mandar 3 camiones de aguacate de Jalisco, pues que en la actualidad no pueden pasar, ¿no? Entonces no es que sea una decisión de la nueva administración, eso ya era parte de un proceso que estaba con la administración Obama. Entonces eso no se le puede atribuir a lo que estamos haciendo ahorita. A ver, una última pregunta, se nos acabó el tiempo, Ildefonso. ¿Eres optimista? A ver, ya has estado allá, ya has estado en las entrañas del monstruo, diría alguno, y ya sabes cómo son, cómo trabajan. Sí. ¿Eres optimista? Yo creo que tú no puedes ser negociador sin ser optimista. El optimismo es lo que le da fuerza a un negociador para insistir que hay espacios
en los cuales puedes llegar a acuerdos que puedan ser ganar, ganar, ganar para los tres participantes. Porque si no hay un grado de optimismo, no tienes la creatividad de encontrar la salida a este tipo de dificultades. Yo creo que soy un optimista responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que estaré en la mesa con todo para buscar preservar lo que ha sido un gran instrumento para la región de América del Norte, que es el Tratado de Libre Comercio, pero no a cualquier costo. O sea, un optimismo responsable te obliga a tener claramente cuáles son las rayas que no puedes cruzar. Ildefonso, Muchísimas muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a estar platicando mucho porque viene un proceso muy largo donde estos Sin temas duda. serán centrales. Gracias, Ildefonso. Gracias.